porque la obediencia trae bendición. Y saca tu Biblia, por favor, saquen su Biblia. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Ok, vamos a darle lectura. Vamos a ponernos de pie por respeto a la palabra del Señor, ¿sí? Vamos a leer la escritura del verso 1 al verso 4. Yo leo el verso 1, ustedes leen el verso 2 y nos unimos en el verso 4. ¿Está bien? Bien. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿ustedes? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Todos? Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solo a ti te pertenece, hermoso Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra y que dé fruto en nuestras vidas al 100%, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puedes sentarte. Bien, el tema que voy a compartir se llama Dios habla a los hombres. Dice la palabra del Señor que Dios habla a los hombres. Dios ha hablado de muchas maneras, dice la Escritura. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y por los profetas. Entonces, ¿cómo nos habla Dios? De muchas maneras. ¿Te ha hablado Dios alguna vez a ti? ¿Nada más a dos? ¿Y los demás qué? ¿3? ¿4? ¿Quieres compartirnos cómo te ha hablado ya? La esposa de Lalo. ¿Cómo te ha hablado? Pues, principalmente con mi niña. Ajá. Y antes no podía hablar, pero orando y pidiéndole, hoy en día no para de hablar, o sea, sin perico todo el día me habla, gracias a Dios, gloria a Dios. Después me ayudó y me dice, organízate, yo tengo un propósito para tu niño, el día de mañana va a ser un gran profeta, un gran músico, para la bendición y gloria de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. No dejen de asistir, es una bendición. ¿Cómo le ha hablado a usted, hermana? A mí me ha hablado en sueños, se me ha revelado, a veces cuando ahí me andaba queriendo descarrilar, me hablaba. Él me mandaba visiones, a veces cuando oro también, se me revelan como pergaminos de oro, una luz resplandeciente que hasta me encandila. Entonces, yo siento que ahí es cuando Dios se revela, nos habla. Andas mal, o aquí están bendiciones, o cuidado, y todas esas cosas. Pues el Señor tiene muchas maneras de hablarnos. Claro, aquí dice la palabra que Dios, habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras. Son muchas las maneras en que Dios nos habla, o Dios le ha hablado a las personas, pero sí. A mí Dios me ha hablado cada vez que abro la palabra de la Biblia, la palabra de Dios, porque toda escritura es palabra de Dios. Muy bien. Precisamente decía, hay muchas formas en que Dios ha hablado a las personas, y hay muchísimas formas en que Dios nos puede hablar, pero hoy vamos a ver solamente 5. Vamos a ver solamente 5. El hablar significa comunicarse con alguien, en este caso con Dios, o Dios con nosotros, y una de ellas es por sueños, por visiones, por la palabra, por la oración y por su Hijo, como dice aquí la Escritura. Repito, hay muchas formas más. ¿Cómo le habló Dios a Moisés? A través de la zarza. O sea, como vemos que Dios tiene muchísimas formas de hablarnos. Vamos a ver estas 5, que son las más comunes. Sabemos, ya dijimos que hay muchísimas formas, pero vamos a ver estas 5 formas más comunes. Por sueños.
Vamos a ir a Mateo capítulo 2, versos 7 al 15. Dice la palabra del Señor: Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando él se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Cómo les fue avisado a estos varones de que no regresan? Por sueños. Por sueños. Y dice la palabra que el rey Herodes los había engañado, según él, diciéndoles que fueran a Belén a adorar a Cristo, al niño que había nacido, y que cuando ellos terminaran, fueran con él y dijeran en dónde estaba para ir a adorar también. Pero todos conocemos los propósitos de él: era matarlo, porque él creía que le iban a quitar su trono. Pero sabemos que el trono del rey no es de esta tierra, el trono del Señor es en los cielos. Y dice que fueron avisados los reyes por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, y regresaron a su tierra por otro camino. Es un ejemplo cómo Dios habla a los hombres. Y yo creo que a algunos de ustedes les ha de haber hablado alguna vez por sueños. ¿Alguien le habló alguna vez por sueño? A ti te habló una vez por sueños. ¿Quieres compartirlo? Fuerte. Una vez pues estaba yo dormida, y en sueño oí una voz que me decía: ora por tu hijo David. Pero realmente estaba dormida y no, pues en sueño dije: da gracias por tu hijo David, porque yo te lo he guardado. Y dije: gracias, Señor, porque me lo has guardado. Y pues en el sueño yo lo decía, y 3 veces me dijo esa voz, pero la segunda y tercera vez me dice: porque yo siempre te lo he cuidado. Y esa palabra, siempre. Entonces yo medio desperté y dije: sí, Señor, gracias porque lo has guardado. Y allá voy a ir en la iglesia, voy a dar gracias en público, le dije. En ese tiempo estaban ellos aquí, todavía no se casaban. Y hacíamos una rueda en las mañanas todos los domingos, y orábamos todos juntos de la mano, hacíamos una rueda. Y entonces yo lo único que dije: pues gracias porque lo has traído con bien, porque como iba y venía de Guadalajara cada semana, porque como allá estaba estudiando, pero yo no sabía nada más le dije: gracias porque lo has guardado y lo trajiste con bien. Entonces ya cuando le tocó orar a la que ahorita es su esposa, eran novios en ese tiempo, ella oró, le dije: gracias, Señor, porque no permitiste que le pasara eso. Y yo me quedé pues pensativa en qué le iba a pasar. A mí no me había dicho nada. Entonces llegando a la casa le pregunté: oye, ¿qué le iba a pasar a David? Dice: no te he dicho nada. Le dije: no. Le dije: David, ¿qué te iba a pasar? Dice: no, nada. Le dije: ¿cómo no, hijo? Le dije: dime. Le dije: no es casualidad, porque yo a la noche tuve un sueño y una voz me despertó y me dijo: da gracias a Dios por tu hijo David, porque yo siempre te lo he guardado, te lo he cuidado. Y cuando le dije eso, se le salieron las lágrimas. Yo no sabía nada que le iba a pasar, pero Dios nos revela. Es que si no me hubiera dicho eso, mi hijo pensaría: fue coincidencia, fue suerte, ¿verdad? Pero nunca sabemos, a veces no reconocemos que es gracias a Dios. Entonces él me dijo: es que cuando me iba a venir, alguien me entretuvo en la escuela y no llegué a tiempo cuando espero el camión.
dice, me entretuvieron y yo cuando llegué había mucha gente arrollada, que un camión sin frenos se subió a la banqueta y varias personas que estaban esperando el camión estaban atropelladas. Entonces de eso lo salvó. Y él, pues él nos dice, no, nada. Y le dije, no, hijo, no es coincidencia. Cuando le hice eso, le dije, hay que reconocer que es Dios quien nos cuida. Le doy gracias a Dios. Y cada vez que recuerdo eso, me hace llorar. Gloria a Dios. Eso es como nos habla el Señor. Entonces, para que no olvidemos que Dios nos habla de muchas maneras. Muchas veces Dios tiene el deseo de ayudarnos, siempre Él tiene el deseo de ayudarnos si sus pensamientos son de bien y no de mal, y que Él tiene planes de bien para nosotros. Entonces no olvidemos, hay muchísimas maneras, pero estamos recordando las 5 más frecuentes. Número 2, por visiones. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 11, verso 1 al 18. Dice la palabra del Señor: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Recuerden que los judíos eran muy religiosos, no se juntaban con mucha gente que ellos creían que no estaban bien. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. ¿Cómo le habló a Pedro? Por visión. Sigamos leyendo el verso 6. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y una voz que decía: levántate, Pedro, mata y come. Fue bien específico, le dijo por su nombre. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz que me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Ahí vemos otra forma en que Dios habla a los hombres. ¿Cómo es? Lo acabamos de leer ahí en el verso 13. También el Espíritu nos habla. Dice que se le apareció un ángel, aún a través de los ángeles. Puede ser que una persona, Dios la use para hablarnos. ¿Quién fue el que aconsejó a Moisés? Su suegro. Dios usó a su suegro para hablarle a Moisés que lo que él estaba haciendo era una cosa muy pesada para él y que tenía que delegar responsabilidades sobre personas que estuvieran llenas del Espíritu Santo. Y entonces nombró varones que le ayudaran con toda la carga de dirigir al pueblo de Israel. Dios tiene muchísimas maneras de hablarnos y tenemos que aprender cómo Dios nos habla, para que cuando Él nos hable, estar atentos a su voz. Y yo les animo a que en su oración díganle: Espíritu Santo o Señor, como ustedes oren, ayúdame a distinguir tu voz, ayúdame a discernir tu voz, ayúdame a conocer tu voz. Porque cuando aprendemos a escuchar la voz del Señor, eso nos ayuda a ser más diligentes en atender la palabra del Señor. Porque muchas veces podemos pensar que es el enemigo, pero no es el enemigo, es Dios hablando en nuestra vida. Entonces dice ahí que un ángel usó el Señor para decirle que fuera a Jope y le hiciera venir a Simón. Dice: el que tiene por sobrenombre Pedro.
Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces vemos cómo dice la palabra que Dios ha venido hablando a los hombres. Verso 17: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Vemos que hermoso es el Señor. El deseo de Dios desde un principio ha sido comunicarse con su creación. Y a veces nosotros nos hacemos sordos a la voz del Señor, porque aunque no conozcamos nítidamente, lo sabemos en nuestro espíritu, nuestro corazón, como decimos nosotros: ahí tengo un corazón, es Dios hablando a tu vida, no hagas esto. Y sin embargo lo hacemos. Entonces nosotros a veces nos volvemos sordos a la voz de Dios. Y Dios quiere siempre bendecirnos, quiere guardarnos de peligros, quiere guardarnos de muchas cosas, pero a veces nosotros no hacemos caso a la voz de Dios. Número 3, por la palabra. Dios nos habla también por la palabra. ¿Por qué creen que usamos la palabra? Por eso yo les animo que siempre traigan su Biblia, porque es ahí donde Dios te va a hablar. A ti te va a hablar de una manera diferente a la hermana que está atrás, al hermano que está atrás. Te va a hablar de una manera diferente, porque Dios nos trata de una manera personal a cada uno de nosotros. Entonces, por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:16, por favor. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mire, Dios nos habla a través de la escritura. Por eso dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Dios a través de su palabra nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Dios a través de su palabra nos enseña sus mandamientos. Dios a través de su palabra nos enseña sus promesas. Nos enseña muchas cosas, pero si nosotros nos hacemos sordos a todas esas cosas, nos perdemos las bendiciones. Y dice: útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué es redarguir? ¿Qué es redarguir? Es cuando tú sientes algo como una especie de remordimiento en tu corazón, que dices: yo le falté el respeto a mi mamá, o yo le grité cosas a mi papá, o yo ofendí a mi esposa, le alcé la mano a mi esposo, le aventé la cazuela. Dios redarguye. Entonces vemos que importante, sí sucede a veces, sobre todo en los hogares que no tienen a Cristo. Recuerdo cuando nosotros no teníamos a Cristo en nuestro corazón y nos disgustábamos, mi esposa nomás me dejaba el plato así y yo nomás le aventaba el dinero. O sea, lo que hace cuando no conoce de Cristo, ¿verdad? Pero cuando conocemos del Señor, Dios nos habla, nos enseña, nos redarguye a través de su palabra, porque dice la Escritura que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra, la misma palabra nos limpia todo aquello que está mal en nuestro corazón. Y en vez de hablar maldicencias o cosas así, empezamos a hablar cosas diferentes. A mí me costaba mucho trabajo pedir perdón a mi esposa cuando yo le faltaba alguna, antes de ser cristiano. Pero ya conociendo de Cristo, pues ya no se me hace difícil, se me hace lo más normal. ¿Por qué? Porque ahora mora en nosotros otro espíritu. Por eso es bien importante la palabra. Dice: para corregir. Estamos haciendo algo malo y nos corrige la palabra del Señor. Cuando leemos algo, dice: esto es bueno, esto no es bueno, nos corrigen. Y luego dice: para instruir en justicia. O
sea, para enseñarnos lo que es justo, lo que es bueno. Para todas esas cosas nos sirve la palabra. Por eso es importante leer la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios, Dios te va a hablar a ti. Pero si tú no lees, si yo no leo la palabra de Dios, ¿cómo voy a conocer la voz de Dios? ¿O cómo voy a conocer qué es lo que Dios tiene para mí? No sé, ¿cuántos le escribieron alguna vez una carta a su novia? Levante su mano. Nadie, uno más yo. Les da pena, ¿eh? Entonces, si tú no lees la carta, ¿cómo vas a conocer a la persona que te está escribiendo? Pero a través de la carta tú sabes lo que ella piensa de ti, o lo que él piensa de ti, o lo que él quiere para ti, o lo que ella quiere para ti. Así Dios, a través de la palabra, nos habla qué es lo que Él quiere para nosotros y qué es lo que Él quiere de nosotros. Acordémonos que Dios siempre tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, y siempre Dios quiere darnos lo mejor, porque Él es bueno, no hay nada malo en Él, su esencia es bueno, no puede salir nada malo de Él. Por esa razón es importante conocer la palabra. Dice el verso 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué debemos de leer la palabra de Dios? Porque ahí es donde Dios nos va a hablar, y ahí es donde nos va a capacitar. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente ¿qué? Preparado para toda buena obra. Por eso es importante que nosotros escudriñemos la palabra, porque Dios nos va a hablar ahí. Y repito, nos habla de una manera diferente, de una manera especial a cada uno de nosotros. Dios nos trata de una manera individual. Así como yo trato a mis hijos de una manera individual, a todos los quiero igual, pero los trato de forma diferente. ¿Por qué? Porque su carácter es diferente. O sea, es algo que Dios puso en nuestro corazón, y Dios de igual manera nos trata de diferente manera, porque Él nos crió de manera individual. Dios nos habla de una forma individual. Vamos a Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Ellas son las que nos van a hablar de Dios, lo que es verdad, nadie más. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que te dan testimonio de mí. Dios nos va a hablar a través de la palabra. Dice la palabra que la escudriñemos, porque ellas son las que nos van a hablar de Él, y que ahí vamos a encontrar testimonio del Señor. Por eso Dios nos habla a través de la palabra, y debemos de conocer estas formas para que procuremos conocer lo que Dios quiere para nosotros. Número 4, por la oración. Por la oración. El orar es hablar con Dios, ya lo hemos dicho. ¿A cuántos les ha hablado a través de la oración? O cuando están orando. ¿A usted, hermana? ¿Quiere compartirlo? Hace como, no sé si 3 meses, fue que les platiqué que mi hermana tuvo un accidente, sí, y la iban a operar, y pues no sabíamos realmente qué iba a pasar. Entonces yo en la oración le pedí mucho a Dios que mi hermana fuera salvada, que ella saliera bien de su operación y que todo saliera bien. Como a la hora de que hice la oración, de que mi hermana la operaron, me hablaron para decirme que mi hermana había salido bien en la operación. ¿Ven cómo Dios nos habla? Por eso es lo importante en la oración. Si nosotros no oramos, estamos perdiendo una forma de escuchar la voz de Dios. Por eso el Señor Jesucristo oraba. ¿Por qué oraba? Para escuchar la voz del Padre y recibir instrucciones de parte de Él. Así nosotros también tenemos que orar para recibir la dirección de Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces vamos a Mateo 6, verso 5, por favor. Dice el verso 5: y cuando ores, no seas como los hipócritas,
porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no seis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Nosotros tenemos que aprender a hablar con Dios, y el orar es hablar con Dios. Una cosa es orar y otra cosa es rezar. Rezar es repetir, así como en la religión tradicional repetíamos nada más lo que nos decían allá. Es más, hasta venden unos libritos que los 5 minutos para no sé con quién y los 5 minutos de no sé quién. O sea, ¿qué hacen las personas? Nomás repiten, pero no hablan con Dios, con lo que realmente hay en su corazón. Decírselo a Dios, decirle: Señor, me pasa esto, ayúdame, fortaléceme, susténtame, lo que te esté sucediendo. Él oye, aunque nosotros no lo vemos, Él nos oye. Acuérdense, Dios oye, ve y sabe todo lo que hacemos o decimos. Nada hay oculto para Él, nada. Entonces nosotros tenemos que aprender. Ahora el verso 8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Nosotros cuando oramos, Dios nos habla, nos da una paz, nos hace sentir una paz, nos hace sentir una tranquilidad, que dice: Dios escuchó mi oración. Recuerdo que hace poquito les platiqué que cuando los 2-3 primeros meses que estaba postrado en cama, cuando me fracturé la columna, hubo un tiempo en que sí me sentía pues desanimado, podríamos decir. Me sentía pues desanimado, triste, y recuerdo que empecé a orar y empecé a llorar y decía: Espíritu Santo, por favor, no dejes que mi fe falte, no dejes que mi fe mengue, no dejes que mi fe disminuya, ayúdame a pasar esta prueba. Porque imagínense, ahí nomás postrado en cama sin salir a ningún lado, ni nada, ni escuchar. Claro, escuchaba mensajes en el celular y leía, pero pues no es lo mismo. De todas maneras, llega el momento en que el enemigo está poniendo pensamientos en tu mente. Y ahí es cuando uno se debe de agarrar del Señor y a través de la oración. Recuerdo cuando terminé de orar, dejé de llorar y empecé a sentir una paz y una tranquilidad, como diciendo: yo estoy aquí contigo, no tengas pendiente. Entonces tenemos que aprender cómo Dios habla a nuestra vida y a la vida de las personas. Lucas 11, verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué es lo que hacía el Señor? Oraba para tener la dirección del Padre, a tal grado que sus discípulos lo vieron que estaba orando y dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y se enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Lo importante que es la oración. Si el Señor nos dio el ejemplo de que Él oraba todas las mañanas, y dice la Escritura en otros pasajes que desde temprano Él oraba al Padre para escuchar su voz. Entonces nosotros vamos a aprender a escuchar la voz del Señor a través de la oración, y nos vamos a hacer hábiles en discernir la voz de Dios, en discernir la voz del Espíritu Santo, porque a través de la práctica nos vamos haciendo más sensibles a la voz del Señor, y vamos a saber cuándo es la voz del enemigo y cuándo es la voz de Dios. Amén. Y número 5, por medio de su Hijo. Regresamos a Hebreos capítulo 1, verso 1. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo,
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vemos que Dios a través de su Hijo nos habla. Tan solo el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario nos dice que Él padeció todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué padeció todo eso? Por amor a nosotros. No porque Él haya sido pecador, no porque Él haya hecho cosas malas, sino por amor a nosotros. Por eso es que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, mayor que los ángeles, dice la Escritura. Entonces Dios nos habla a través de la vida de su Hijo, y a través de su Hijo nos sigue hablando, porque a través del Señor Jesucristo recibimos ¿qué? Salvación, vida eterna. Entonces nos habla que a Él solamente debemos de adorar y glorificar. Nos habla que a Él solamente debemos de darle toda la gloria y darle las gracias, porque nadie más ha pagado el precio por nuestra salvación. ¿Quién más? ¿Lupe? ¿María? ¿Rosario? ¿Sebastián? Nadie. Nadie. Por esa razón nos habla a través de su Hijo que Él estuvo dispuesto a sufrir ese sacrificio y derramar la sangre preciosa de Él en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Entonces nos está hablando Dios que a través de Él tenemos el perdón de pecados y somos limpiados de todo pecado y de toda ¿qué? Maldad. Lo que quiere decir que una persona que adora, que le besa los pies a una imagen y eso, ¿es limpiada de todo pecado y de toda maldad? No. ¿Por qué? Porque no tiene poder. No tiene poder. Es una imagen muerta, un ídolo muerto. Como dice la palabra, tienen ojos y no ven, orejas y no oyen, boca y no habla, nariz y no huele, manos y no palpan, pies y no andan. Y semejantes serán los que los hacen como los que en ellos confían. Dios nos habla a través del Señor Jesucristo, y dice que aún en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Vemos cómo Dios nos habla a través de su palabra. Gracias. Esa me la podrás proyectar en el lenguaje actual. Hebreos 1, del 1 al 3. ¿Ya lo tiene? Muy bien, dice ahí: hace mucho tiempo, los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. ¿Lo hicieron cuántas veces? Muchas veces. ¿Y de qué maneras? De muchas maneras. Y de muchas maneras. Verso 2. Pero ahora en estos últimos tiempos, Dios nos lo ha comunicado por medio de ¿quién? De su Hijo. Porque por medio de Él creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. El 3. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre, y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados, lo que acabamos de decir hace un momento, y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Vemos cómo Dios dice que nos ha hablado desde mucho tiempo atrás, de muchas formas, de muchas maneras, y ha tratado de estar en comunicación con el ser humano, con su creación. Entonces Él nos ha hablado y nos seguirá hablando porque ese es su deseo. Ahora sí vamos a Juan capítulo 1, verso 1.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Acuérdense que el verbo, la palabra es el Señor Jesucristo. Por eso dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diesen testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Dios nos ha hablado a través de su propio Hijo. Dice que vino a los suyos, al pueblo judío, al pueblo de Israel, pero sin embargo ellos no le creyeron, no lo recibieron. Entonces abre la puerta para todos los gentiles que éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Así como cuando a Pedro le dijo, le habló a través de la visión del lienzo y dijo, mata y come. Entonces dijo, no Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Le dijo, no llames inmunda lo que yo he limpiado. En otras palabras, él estaba diciendo que él también podía limpiar a los gentiles. Y dice que cuando fue aquel hombre a su casa para llevarlo a la casa de Cornelio, entonces que empezó a hablar el mensaje, y dice que el Espíritu Santo descendió sobre las personas que estaban ahí. Entonces entendió que Dios no hace excepción de personas, y que el mismo don, el mismo regalo del Espíritu Santo que les había dado a los judíos o a los discípulos, también se lo dio a los gentiles. Y cuando, recordemos que en una lectura que leímos hace un momentito, los judíos, los demás, le empezaron a reclamar a Pedro que por qué se había metido con gentiles, porque repito, eran muy religiosos, muy celosos. Y entonces él les empezó a explicar lo que había sucedido. Y le dijo, Dios, cuando yo estaba hablando, derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Y si Dios derramó ese don sobre ellos, al igual que nosotros, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Entonces todos se regocijaron y entendieron que Dios no hace excepción de personas. Dios quiere la salvación de todos los hombres y nos habla de muchas maneras. Vamos a recapitular. Número 1, ¿de qué manera nos habla? Sueños. Número 2, número 3, número 4 y número 5, por medio de su Hijo. Dios siempre ha deseado hablar con el hombre, pero el hombre muchas veces se ha alejado de la presencia de Dios por causa del pecado. ¿Cuántas personas a veces decimos, no, es que ando mal y que no me siento bien y por eso no voy ahí o no? Precisamente esos son los que más necesitan venir a escuchar la voz de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña que nuestro Señor Jesucristo dijo, yo vine a los enfermos, yo vine a salvar a aquello que estaba perdido. Entonces son los que más necesitan, pero sin embargo el enemigo se aprovecha para alejarlos y hacer que se sientan culpables, que se sientan ¿qué? Indignos. Pero Dios precisamente nos habla a través de la palabra, que Él no hace excepción de personas y Él siempre quiere dialogar con nosotros, pero muchas veces las personas se alejan o nos alejamos por cuestiones personales o por el afán o por otras cosas, o muchas veces por el pecado. El hombre se esconde de la presencia de Dios. Acuérdense lo que pasó con Adán y Eva, muchas veces se esconde. Muchas veces la gente se siente mal, se siente incómoda y ya no quiere escuchar, ya no quiere estudiar la palabra, ya no quiere conocer más de Dios. Nosotros debemos de aprender de estas maneras, las más frecuentes, cómo Dios nos habla y que Dios siempre quiere comunicarse con nosotros.
No descuidemos eso. No descuidemos y aprendamos a entender los sueños, aprendamos a entender las visiones, aprendamos a que escuchar la voz a través de la oración, y recordemos que Dios nos habla a través del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Volvamos a la búsqueda de Dios mientras pueda ser hallado. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón, con toda la pasión que hay en nosotros. Busquémoslo, porque si lo buscamos de corazón, les aseguro que nos vamos a deleitar. Después se nos va a hacer un gozo estar en la presencia de Dios a través de la oración. A mí también a veces se me hacía pesado el orar. Últimamente me vengo temprano, me subo en la camioneta por la trepadita esa, pero ahí atrás me pongo a orar. Y dije, tengo que aprender otra vez a tocar el shofar. Y me lo traigo y estoy tocando el shofar. Y estoy orando. Y nuevamente lo voy a volver a tocar. Pero si nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, Él se va a revelar a nosotros. Él se va a manifestar de una manera o de otra. Sin Dios estamos vacíos. Sin Dios estamos vacíos. Aprendamos a escuchar y discernir la voz de Dios, porque Dios nos habla de muchas maneras. Dile a tu hermano que está a un lado, sin Dios estamos vacíos. Aprendamos a escuchar la voz de Dios, porque Dios nos habla y Dios nos quiere seguir hablando, y de muchas maneras. Inclina tu rostro, por favor. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, amado Dios, por esta palabra. Te damos gracias por recordarnos que tú has hablado desde tiempos antiguos de muchas formas y de muchas maneras. Y a veces nosotros nos hacemos sordos a tu palabra, endurecemos nuestro corazón y no queremos conocer más de ti, no queremos saber de tu palabra. Señor, ayúdanos, oh Dios, a discernir tu voz, a hacernos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, y ayúdanos, oh Dios, a buscarte con todo nuestro corazón, que te busquemos no solamente cuando sean tiempos de necesidad, sino que en todo tiempo, por amor, busquemos de tu presencia, porque no hay nada mejor que tu presencia, no hay nada mejor que tú, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes a aprender a comunicarnos contigo y a escuchar tu voz, que no nos hagamos sordos a tu voz, hermoso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso. ¿Alguien tiene algún testimonio, alguna acción de gracias?